pacientes empiecen a morir uno a uno por no tener respuesta del gobierno. Que hasta su cuerpo ya quiso vender porque por la salud de su gente. Que retire todas las ampollas que tenga que retirar de las farmacias privadas. Sufrimos por nuestros pacientes, sufrimos porque no podemos comprar. 875.000 en un lugar y 3.650.000 en otro lugar. Hoy le exigimos al presidente de la República, al ministro Mazzoleni, que nos traigan las drogas que necesitamos y los insumos que necesitan los pacientes. Medicamentos sí estamos comprando, ¿cierto? No recibimos de acá. Y hay veces que ya ni no tenemos para comprar. Estamos con una carencia de muchos medicamentos, ¿verdad? Y tenemos problemas en este momento de uno de los tomógrafos de alta resolución. Vida de muerte en este momento. Tenemos que buscar la forma de conseguir un poco más económico de cualquier lado. Estamos 2 o 3 días con medicamentos y 1 o 2 días sin ellos. No nos alcanza todo. Necesitamos esos medicamentos. Estuvimos encerrados cuánto tiempo y no pudieron conseguir medicamentos. Y no vamos a tener, y no queremos la vacuna, queremos los insumos para ustedes, para sus familiares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Sin lugar a dudas, un día bastante difícil, un día pesado por la situación en la que se encuentra atravesando el sistema sanitario en todo el país, el colapso, la ocupación casi total de camas en UTI, en algunos hospitales también las salas convencionales que ya están totalmente ocupadas. Vamos a estar hablando de ese tema y también la situación en lo que respecta al tema de los medicamentos. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rolando, ¿qué tal? Buenas tardes. El saludo también para todos los televidentes. La salud está colapsada, decíamos, pero me parece a mí que hasta el país podemos decir que está colapsado. Hay problemas desde distintos puntos de vista y hoy día, con mucho dolor, tenemos que estar hablando de esta situación que afecta a cientos de miles de familias. Vamos a estar hablando de esto y mucho más. Y también, obviamente, los datos del tiempo. Kiara, ¿qué tal? Hola, Fer. Hola, Rolando. Un saludo también para toda la teleaudiencia. Mucho calor, pero se está nublando de a poquito. Parece que se viene la lluvia esta tarde. ¿Cómo va a estar el clima? Ya lo vamos a repasar porque así está la ciudad capital. Cielo nubladito a estas horas de la tarde. Como les decía, mucho calor, 34 grados con 2 la temperatura, una sensación térmica de 36 grados con 8, una humedad de 50% y el viento noreste que va soplando a 9 kilómetros en la hora. ¿Cómo va a estar el resto de la jornada? Les decía, parece que se viene la lluvia, eso es lo que nos indica meteorología para la tarde y noche y también para la madrugada. Para la tarde-noche nos espera una tarde-noche bastante cálida, una temperatura que iría de 34 grados a 31 en la tarde porque va a ir descendiendo de a poquito. Por la noche una temperatura que iría de 31 grados a 26 también con lluvias y ya por la madrugada también continuarían las precipitaciones y una temperatura que iría de 26 grados a 23. Pronóstico extendido, cómo van a estar los próximos días. Atención, para mañana jueves nos indica meteorología que vamos a tener un día bastante caluroso, también con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Una mínima de 23 grados y la máxima que va a llegar hasta los 29. Para el día viernes continúa el clima bastante inestable. Mínima 21 grados, la máxima que va a llegar hasta los 31. Atención que también para el día sábado se pronostican lluvias, mínima de 21 grados, máxima de 32. Misma situación para el día domingo. Ya iría mejorando por lo que en el transcurso de la madrugada, amaneciendo el domingo con una mínima de 20 grados y la máxima que ese día va a llegar hasta los 34. Slowly strolling in the sweet sunshine, and I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. Bueno, seguimos hablando del tema, sin lugar a dudas, el tema del día, Fernanda, la situación sanitaria en nuestro país. Y ya lo recibimos al doctor José Zarza, porque también queremos saber cuál es la situación en el sector privado con relación a la situación actual que vive el país. La situación sanitaria, sabemos que el sector público está prácticamente al borde del colapso, pero también queríamos saber este sector cómo se encuentra. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, doctor, ¿cuál es la situación hoy del sector privado con relación a la pandemia? Vemos que el sector público está pasando por una situación bastante complicada. En lo que respecta al sector privado, ¿cuál es el panorama que se tiene hoy? Bueno, existe un convenio que el Ministerio de Salud ha firmado con 11 sanatorios de acá de Asunción y el área central, por el que los sanatorios privados comprometen unas 78, 80 camas al Ministerio para la internación de los pacientes en terapia intensiva por COVID. Estas camas hoy están ocupadas en un 50%. Prácticamente la mitad de las camas están ocupadas en este momento por pacientes derivados desde el Ministerio de Salud. ¿Siempre se mantuvo en ese promedio del 50 o en algún momento fue más elevado? Sí, hubo un periodo, fin de año, primeras semanas de enero, que la ocupación de camas llegó casi al 70% en los sanatorios. Posteriormente esto se redujo y en este momento está en ese orden del 50%. ¿Cuántas son el total de camas, doctor, que tienen disponibles para este convenio, decía? Sí, efectivamente. A través del convenio, cada uno de los sanatorios comprometen una determinada cantidad de camas para el ministerio, que en total suman 80 camas. O sea, 40 están hoy día ocupadas entonces, doctor. Están ocupadas, así es. Ahora, doctor, en el ámbito público, en el sector público se habla de ocupaciones alrededor de cerca del 100% en su mayoría en unidades de terapia intensiva. En lo que respecta al sector privado, fuera de este convenio, los asegurados, ¿cuál es la ocupación que ustedes tienen aproximadamente? ¿Tienen algún dato sobre eso? Bueno, yo particularmente en este momento no tengo esa información. Como asociación no tenemos una, por decir así, un flujo diario de información de esa índole, ¿verdad? Sí. Pero evidentemente están, claro que sí, ocupadas las camas. De hecho, la cantidad de camas comprometidas por los sanatorios para el ministerio se hace sobre la cama que cada sanatorio deja para sus pacientes particulares o asegurados en general, ¿verdad? Y claro que sí, hay otras patologías, hay pacientes privados que se internan también en terapia intensiva por COVID en los mismos sanatorios en base a sus contratos, a sus seguros, etc. Y eso, doctor, esas ocupaciones que hacen el sector público, ¿ya viene incluido todos los medicamentos que hoy está en falta, por ejemplo? ¿Ya incluye todo eso también o los familiares deben comprar? No, en el caso de los pacientes internados por COVID en terapia intensiva, en el marco del convenio con el ministerio, los pacientes o los familiares no deben poner nada. Se estableció un monto de dinero que es de 13 millones por día por paciente, que incluye la provisión de todos los insumos que el paciente eventualmente necesite o de los profesionales que también necesiten en base a su enfermedad. Esos 13 millones, doctor, son pagados por el Estado en medio de este convenio, pero ¿se logró zanjar aquellos problemas que se tenían de deudas impagas por parte del Estado? Bueno, hay deudas impagas para los sanatorios por parte del ministerio. Eso no se ha abordado y yo en este momento no podría decirte con precisión cuál es la situación de cada uno de los sanatorios. Pero sí existen deudas aún a favor de los sanatorios, ¿verdad? Claro. Que no fueron honrados ya incluso de muchos años antes. A ver, con respecto a estos medicamentos que usted mencionaba, todo se le provee en el marco de todo este convenio a los familiares, al paciente, no tienen que ir buscando medicamentos. ¿En algún momento ustedes, como sector privado, doctor, llegaron a sentir esa falta que mencionan desde el ministerio de algunos insumos, de atracurio, de midazolam? En el sector privado, en los sanatorios, ¿hubo también ese problema? Hasta el momento no.
por suerte, por decir así, no tenemos esa falta, se está proveyendo regularmente esos insumos. ¿Y el stock da para aguantar todavía un cierto tiempo, doctor? Y yo no puedo decirte eso con propiedad, no sé qué stock tiene cada uno de los sanatorios. La asociación es una entidad gremial que no maneja las cuestiones internas de los sanatorios. No puedo yo hablar de eso con propiedad. Pero en base... No sé qué stock tendrá. Sí, en base a su experiencia nada más, doctor, porque poniendo en comparación cómo es que finalmente el sector privado, e incluso los sanatorios privados, se pueden surtir perfectamente, como no lo está logrando hacer ahora el ministerio. O sea, ¿cuál es el mecanismo que a los sanatorios privados les llegó a funcionar en su momento? Comprar grandes cantidades, ya previendo todo el tema de la pandemia, ir comprando de varias farmacéuticas. ¿Cuál podría ser o cuál fue la solución que les resulta hoy día a los sanatorios para estar cubiertos con medicamentos? Y eso ya depende de cada sanatorio, ¿verdad? Habrá sanatorios que tienen digamos, ventajas financieras que les permitan estoquearse en cantidades importantes y otros no tanto, ¿verdad? Pero evidentemente que a nivel nacional, a nivel local, por decir así, tenemos los proveedores, están los laboratorios, están las distribuidoras, y los sanatorios van comprando en base al uso que tienen, y yo estoy seguro de que sí, probablemente para esta situación de la pandemia algunos habrán hecho un stock mayor que otros. Lo cierto y lo concreto es de que hasta el momento no tenemos esa falta de insumos en los sanatorios privados. Porque hablando mal y pronto nada más, doctor, hay aquí un problema de gerenciamiento, dicen muchos, en el sector público. No tanto el problema del dinero, quizás obviamente la forma que tienen de administración en sanatorios privados les permite hacer estas compras, pero hoy día, por ejemplo, y esto ya a modo de comentario nada más en este contacto, hoy día el ministerio en teoría no tendría que tener ese problema de dinero. O sea, dinero, recursos hubo ya desde hace casi un año cuando iniciaba todo esto, y finalmente hasta ahora no se ven este tipo de soluciones. A eso nada más apuntábamos con esa consulta. Así mismo es. Y yo entiendo que sí, todavía hay suficientes recursos de aquello concedido por el Parlamento Nacional, ¿verdad?, para el Ministerio en el marco de la pandemia. Y ese es el dinero que se sigue utilizando hasta ahora. Yo creo que sí, el Ministerio de Salud creo que tiene todavía fondos. No puedo yo hablar con certeza de eso, pero ellos son los que tienen que informarse sobre ese tipo de cosas. Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo y por compartir esta tarde con nosotros. Muy amable como siempre. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. El doctor José Zarza, entonces, presidente de la Asociación de Sanatorios Privados. Tema importante que puntualizar para cerrar este punto. De hecho, que vamos a seguir hablando, ¿verdad? Pero por lo menos los sanatorios privados no tienen dificultades con la provisión de medicamentos que hoy en el sector público los familiares están pidiendo a gritos, que el sistema de salud no cuenta, que está desabastecido, pero en el sector privado sí, ahí no tienen inconveniente aquellos pacientes que son derivados del público al privado. Ya incluye también estos medicamentos, tiene un costo aproximadamente de 13 millones de guaraníes diarias, permanencia en unidades de terapia intensiva. 40 personas que hoy día están internadas en estos sanatorios privados, por fortuna, son de los poquísimos afortunados en nuestro país, Rolando y televidentes, que no tiene que atravesar por esa difícil situación, porque en teoría es el Ministerio de Salud finalmente quien salda esa deuda. Vamos a estar hablando de este y otros temas más adelante. Cambiemos de información, vamos a ver lo que ocurría en la ciudad de Luque con 5 personas que fueron detenidas en medio de este allanamiento. Ahí los estamos viendo, son de nacionalidad chilena presumiblemente, pero fueron detenidos en Luque como presuntos autores de varios robos millonarios. Algunos integrantes fueron captados incluso por imágenes de circuito cerrado. Ahí estamos compartiendo una de las fotografías, una de las imágenes, y también
los videos que hacen referencia a estos casos. 5 chilenos detenidos. Turistas consultaban, preguntaban y miraban la infraestructura del local así para poder ingresar en horas de la noche. Ellos entraban para hacer supuestamente compras y vigilaban ya los sistemas de seguridad que podían tener. Así mismo, en varios circuitos donde nosotros lo observamos, trabajan en conjunto 5 a 6 personas que ingresan hasta un local, verifican dónde tiene cámara, por dónde es la puerta de entrada, si tiene algún seguro y posteriormente a la noche ya ingresan para robar. El caso específico investigado por el Departamento de Investigación de Delitos de Asunción, ¿de cuál caso? Bueno, esto fue un caso de hurto agravado de parte de 5 a 6 personas aproximadamente que se observa en el circuito de un local ubicado sobre Eusebio Ayala y RI 18, venta de informática, donde se hicieron de un valor aproximadamente de $50.000 en informática. En algunos casos prácticamente se le ve a los 5 y de acuerdo a lo que pudimos observar, inclusive uno de ellos tendría la misma remera que utiliza durante el atraco y ya se encontraron otras prendas de vestir también similares. Así mismo, se encontró en el interior de la casa alquilada varios elementos que los vincula con los distintos hechos. Y también los vehículos coincidirían con los vehículos alquilados. Sí, nosotros le hicimos un seguimiento hace 8 días aproximadamente y en 8 días aproximadamente cambiaron 10 vehículos. Alquilaban, al día siguiente entregaban, hacían su trabajo de inteligencia, digámosle, y posterior en horas de la noche ya ingresaban con otro vehículo. En las últimas horas cometieron atracos, ¿o en qué horario más ellos actuaban? Bueno, lo que tenemos registrado el domingo en horas de la noche, el último robo que hicieron. ¿Por dónde ellos habrían entrado y dónde se ven los primeros indicios de su accionar en Paraguay? Bueno, según ellos manifiestan, no tenemos documentos de ellos, ingresaron por Foz de Iguazú, por el Puente de la Amistad, y se dirigieron directamente a la zona de Encarnación, donde tuvieron un robo frustrado. Ellos trataron de ingresar a un domicilio, los capta un vecino, alerta, y se dan a la fuga en un vehículo alquilado que posteriormente entregan. Y de ahí inicia el seguimiento que le hacemos hace 8 a 10 días aproximadamente. ¿Cómo llegan a este local ellos para alquilar? Bueno, esa información todavía no tenemos, pero según algunos vecinos que nos comentaron, hace una semana aproximadamente, ellos solamente se manejan en horas de la noche, de día nadie lo ve, siempre están encerrados. Ellos vinieron a Paraguay exclusivamente para robar. Exclusivamente para robar, porque nosotros averiguamos con nuestros pares de la policía chilena, todos tienen antecedentes por robo. Pero no contaban con orden de detención. No contaban con orden de detención y se podían manejar libremente de país a país. En el interior de la casa encontramos varios objetos hurtados el domingo pasado. Y las herramientas que utilizaban para los distintos hechos, las prendas que utilizaban, los calzados, el vehículo inclusive. Pero de lo electrónica seguramente ellos vendieron en algún lugar o ya redujeron. Hacen robo diariamente por 8 a 15 días y posteriormente se marchan. Bueno, son asaltantes importados. Es mejor dicho, hacen robo agravado, es lo que hacen, no asalto propiamente dicho. Así mismo. Bueno, ellos intentaron huir en el momento del operativo. Bueno, nosotros esta mañana teníamos cubierto la zona acá de esta casa. En horas de la mañana salió, uno de ellos se dirigió al súper y ahí ya fue detenido. Posteriormente, como que nos regresaba sus compañeros, ya se dieron cuenta y empezaron a romper algunos celulares y trataron de darse a la fuga. Momento que fueron detenidos por el personal. No tenían sus documentos identificatorios. Bueno, acá en el interior de la casa estamos encontrando varios documentos, billeteras, pasaportes que vamos a corroborar si le pertenecen a ellos. Y tenemos que hablar de estas jornadas de represión que todavía continúan en Birmania y que ya dejaron también varios muertos y heridos. Las fuerzas de seguridad birmanas que siguen disparando munición real mataron este miércoles a al menos 7 manifestantes contra el golpe de estado militar
un fracaso para la comunidad internacional en su intento de frenar la represión. 3 hombres y una mujer murieron durante una protesta en favor de la democracia en la ciudad de Moniwa, indicaron fuentes oficiales médicas. A 130 kilómetros de distancia, en Mandalay, 2 manifestantes perdieron la vida por disparos en la cabeza y en el pecho, según un médico que pidió el anonimato por miedo a las represalias. Y en Michigan, un hombre de 20 años murió y otras 17 personas resultaron heridas, según los socorristas. Las imágenes fueron difundidas también en las redes sociales, mostrando los cuerpos de estas personas. Los birmanos siguen, pese a todo, saliendo a las calles para reclamar la marcha de los generales golpistas y la liberación de cientos de detenidos encarcelados en las últimas semanas. En el centro de Rangún, la capital económica, los manifestantes organizaron una concentración y arrojaron al suelo las tapas de los cubos de basura que usan como escudos improvisados. No hagan nada contra la policía y el ejército. Si vienen a expulsarnos violentamente, continúen manifestándose pacíficamente, gritaban los jóvenes en ese lugar. Doctor Derlis León, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Rolando, Fernando, la audiencia, disculpen el tiempo, estamos por empezar una reunión con el ministro de Hacienda, así que en lo que pueda ayudar en este momento. Brevemente para evacuar 2, 3 consultitas, doctor. Bueno, se están reuniendo con las autoridades del Ministerio de Hacienda con relación al tema de los medicamentos. También estamos aquí en presencia del señor ministro y su equipo de trabajo como para poder ir coordinando acciones probablemente. Lo que se busca, doctor, es agilizar un poco más y evitar todo este trámite burocrático que se está dando. ¿Esa es la principal dificultad por lo que hoy no se pueden comprar los remedios? Es una de las dificultades que tiene mayor impacto en la dificultad de la adquisición. Existe muy buena predisposición tanto de la DNSP como del Ministerio de Hacienda como para poder ayudarnos a simplificar los procesos, ¿verdad? Con la Contraloría necesaria, y es uno de los planteamientos que se van a llevar adelante. ¿Alguna propuesta con la que ustedes ya van, director, a esta reunión con Hacienda? ¿Algo que les van a estar planteando a ellos? Tenemos mecanismos simplificados de compra probablemente. Así que estamos trabajando también con ellos a través de otros mecanismos como tienda virtual, donde se van a introducir medicamentos probablemente. Ya se han introducido equipos con estos procesos que simplifican, pero medicamentos aún no. Y bueno, vamos a fortalecer la idea de que sean utilizadas estas herramientas para justamente disminuir los días en el tiempo, por sobre todo, y en lo que significa la burocracia administrativa. Doctor, por último, porque sabemos que está por empezar su reunión, queríamos consultarle el tema de los medicamentos que están faltando en casi todos los centros respiratorios. ¿Se hizo adquisición en las últimas horas? Te comento que en las últimas 3 semanas hemos adquirido más de 100.000 unidades de midazolam. Mañana estamos entregando hoy 5.000, mañana 25.000. Son lotes pequeños pero de manera continua, y que el fin de semana estamos intentando garantizar la entrega de más de 100.000 unidades. Y eso es lo que estamos haciendo para minorar también las dificultades que tenemos en las adjudicaciones anteriores, porque tenemos llamados de 350.000 unidades de midazolam del mes de enero, que por motivo de fuerza mayor, por ingreso de materia prima, nuestros proveedores están con dificultades para la provisión. ¿Esta cantidad que menciona, doctor, va a ir para INERAM, para Nacional de Itagua? Tratamos de hacer una distribución equitativa entre los centros principales y también tenemos el interior del país. Intentamos que todo lo que nos llega se reparta de manera equitativa de acuerdo a las necesidades de cada centro y a la cantidad de unidades que tienen. Doctor, para cerrar nada más, ¿hay un inconveniente con el tema de pagos con la farmacéutica? ¿Por eso ellos no están liberando o están al día con los pagos? No, de hecho que siempre existe probablemente esa brecha arrastrada de mucho tiempo, pero los proveedores se han mostrado realmente muy abiertos a colaborar con nosotros.
realmente todos se han comportado en ese sentido, entendiendo que esta es una situación que nos toca atravesar juntos. Doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo. Sabemos que estás en ¿Esta reunión es virtual o están? No, presencial. Perfecto, gracias, doctor, muy amable. Por favor, a usted. Hasta luego. Doctor Derlis León, director de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud. Ahora, en 3 minutitos, 15:30 de la tarde, está prevista el inicio de esta reunión muy importante, por cierto, en medio de la crisis de la falta de medicamentos. Decía él que adquirieron un lote importante y que están empezando a recibir de forma muy gradual. Estamos hablando de 4.000 a 5.000 y dicen que en los próximos días van a seguir recibiendo para poder empezar a hacer una distribución equitativa en los diferentes hospitales. 100.000 que ya llegaron y ahora se espera otro lote de 100.000 para el fin de semana. Sí. Esperemos, pero uno habla de 100.000... ampollas o no sé cómo, en qué presentaciones finalmente es que van a recibir ellos, pero esto se agota muy rápidamente. Es una falencia que desde hace semanas Mazzoleni venía diciendo: compramos, vienen en lotes pequeños, entregamos y al momento de entregar ya después se agota rapidísimo. Otro punto importante para cerrar esto es que ellos buscan que se pueda simplificar el proceso de trámites. Van a hablar con la Dirección de Contrataciones Públicas, también con el Ministerio de Hacienda, para reducir esto y de alguna manera acelerar también el proceso de compra. Vamos a estar acompañando ya enseguida en vivo en directo desde el Ministerio de Hacienda con relación a esta reunión que va a empezar en minutos nada más y que es muy importante principalmente para aquellos familiares de pacientes que están pendientes de estos medicamentos que hoy están en falta en el sistema público. 3 de la tarde, 28 minutos. Ustedes pueden seguir comunicándose. Tienen el número de WhatsApp 85625-000. Hacemos pausa y ya venimos. And it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. Bueno, seguimos haciendo tarde de noticias. Tenemos que hablar de un tema muy importante también, del que estaban todos pendientes, principalmente los comerciantes de la frontera con la Argentina, Fernando. Sí, subsidio para los comerciantes fronterizos. Hoy se volvió a tratar en la Cámara de Diputados, pero ya un nuevo proyecto. Recordarán la mayoría que estuvo siguiendo bastante este tema, que la semana pasada el Ministerio de Hacienda hablaba de que iba a presentar un proyecto nuevo porque el anterior, tan criticado, estudiado, polémico, finalmente no iba a resultar, era completamente inviable, decían desde Hacienda. Mucho se debatió hoy para ver si aceptaban o no el veto del presidente de la República a ese proyecto anterior. Finalmente, con votos poquísimos en diferencia, se logró la diferencia y finalmente se habla del veto a ese proyecto anterior. El nuevo, ¿qué es lo que menciona Rolando Televidentes? Para empresarios o para comerciantes formales, el 50% del salario mínimo, o sea, 4 pagos de 1.096.000. 4 pagos de 1.096.000 y para informales 2 pagos de 500.000 guaraníes cada uno. Es con relación a la ley que se había sancionado en el Congreso para otorgar subsidios excepcionales a las ciudades fronterizas con la República Argentina. El el veto del Poder Ejecutivo está fundamentado en que el mismo adolece de elementos necesarios para su aplicación y el cumplimiento del objetivo social de llegar a los más vulnerables. En cuanto a los beneficios establecidos, se presenta una brecha importante con un monto muy superior para los comerciantes, sin una definición clara de los parámetros técnicos para su asignación. Se había hablado en este proyecto de otorgar 3 pagos de 3 millones para el sector de los comerciantes que tienen RUC y 3 pagos de 500.000 para los trabajadores informales. Conforme a las estimaciones realizadas, esto lo hizo el Ministerio de Hacienda con la Secretaría de Estado de Tributación. En base a este proyecto de ley que fue vetado, los potenciales beneficiarios con RUC estarían en torno a 37.795 personas, con un costo estimado
aproximadamente de 51,4 millones de dólares. Por otro lado, el costo del programa para los trabajadores del sector informal sería de aproximadamente 8,7 millones de dólares para una cantidad estimada de 38.462 habitantes. Haciendo una suma rápida, estimativamente estaría direccionado a un universo de probable beneficiario de alrededor de los 76.000 personas. Y conforme a los expuestos, tendría un costo aproximadamente de 60 millones de dólares, según estimaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda. El Poder Ejecutivo ha elaborado una propuesta alternativa cuyo objetivo es la implementación de una medida especial de subsidios monetarios de carácter transitorio a ser otorgados a trabajadores de las ciudades citadas anteriormente. O gente o personas físicas con RUC. 3 pagos de 3 millones, serían 9 millones en total a cada uno. El proyecto del Ejecutivo, que vamos a tratar en el siguiente punto, habla del 50% del salario mínimo para los formales. Es decir, que hablamos de 1.100.000 guaraníes, pero por 4 veces. O sea, en el nuestro eran 9, acá va a pasar a ser 4.400.000 para los formales. En cuanto a los informales, nosotros proponíamos 3 pagos de 500.000, o sea, 1.500.000, y el nuevo proyecto propone 2 veces 500.000, o sea, 1 millón. Por otro lado, coinciden en la fuente de financiamiento, que sería el saldo no ejecutado de la Ley 6680/20, pero no coinciden tampoco, y esto es muy importante me parece, en que en el proyecto que nosotros habíamos aprobado dice que el Ministerio de Hacienda, en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales de los distritos afectados, va a elaborar la lista de los beneficiarios para que califiquen para recibir el subsidio, etc. En cambio, en el del Poder Ejecutivo dice que solamente el Ministerio de Hacienda va a trabajar, solo, sin participación de gobernación y de municipalidades. Lo cual creo que es importante porque las dudas y todo lo que siempre aparece es justamente porque el Ministerio de Hacienda hace solo. En síntesis, el proyecto del Ejecutivo que presenta como alternativa a su veto propone dar la mitad de lo que nosotros proponíamos a los formales y 500.000 guaraníes menos a los informales. Y propone dejar de lado la participación de municipios y gobernaciones en la elaboración de las listas. Ese es el resumen, motivo por el cual yo creo que nuestro proyecto anterior es mejor y yo pido el rechazo al veto y luego el rechazo al proyecto nuevo. Gracias al intendente de Encarnación, gracias a otros intendentes más, se puso en evidencia la falta total de apoyo a ciertas ciudades fronterizas del Paraguay, principalmente con la República Argentina. El gobierno nacional no se ocupó de esa situación. El gobierno nacional, a partir de un proyecto de ley que el Congreso sancionó, ha resuelto recién darse cuenta de esta situación que existía y plantea un nuevo inicio y un nuevo proyecto de ley. Por lo tanto, presidente, en honor a este esfuerzo que se ha realizado, a decisiones tomadas por el Congreso de la Nación Paraguaya en ambas cámaras, corresponde el rechazo del veto del presidente. Gracias. Bueno, entonces esto ya queda así en la Cámara Baja y ahora pasa a la Cámara de Senadores. Pasa a la Cámara de Senadores, tiene que seguir nuevamente todo este circuito legislativo. Pero es importante aclarar también un par de cosas. La gente que ya recibió el PTUMO 2.0 no puede más recibir este subsidio. O sea, no importa si es trabajador formal, informal. Y los informales cuentapropistas tienen que sí o sí formalizarse.
O sea, tienen que sí o sí, posterior a esto, y ya antes de cobrar seguramente, hacer todo el proceso para volverse formales y ahí recién van a recibir este subsidio. Y se subsanó lo que hace referencia con de dónde iba a salir el dinero. ¿Te acuerdas que era tan cuestionado que supuestamente se querían usar fondos de IPS? Ahora se estipula bien que los fondos van a salir del saldo del PTU 2.0 y la medida, este subsidio va a seguir aplicando para todas esas 11 ciudades, 11 zonas fronterizas con Argentina. Ojalá entonces que en los próximos días ya la Cámara de Senadores pueda tratar este tema para que finalmente pase el Ejecutivo para su promulgación, considerando la situación bastante complicada de los comerciantes que viven allí en la frontera con la Argentina. Bueno, ya pasaron 41 minutos de las 15 en todo el territorio nacional. Vayamos al ámbito deportivo. Atención con esta noticia porque está siendo comentada a nivel regional, a nivel sudamericano y guarda relación con las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo de Qatar 2022. En las próximas horas se realizará una importante reunión entre la Conmebol y la FIFA para confirmar si se disputan o no las fechas 5 y 6 de las eliminatorias sudamericanas entre el 25 y 30 de marzo, respectivamente, como está establecido en el calendario. Esta incógnita apareció debido a algunas complicaciones que surgieron en Europa. La intención es tratar de conseguir un permiso especial para los jugadores que están en el viejo continente y así evitar que las selecciones lleguen diezmadas. Las principales complicaciones surgen desde el Reino Unido y Alemania, donde tienen una lista de países que representan un alto riesgo para visitar. En la misma están los 10 países que integran la Confederación Sudamericana de Fútbol. Cabe recordar que en el Reino Unido se había emitido un comunicado donde se estableció 10 días de cuarentena en un hotel aprobado por el gobierno para todo ciudadano que visite cualquiera de los países sudamericanos. Consecuentemente, ningún equipo europeo quiere ceder a su jugador para ninguna de las selecciones de Sudamérica porque tienen que realizar una cuarentena obligatoria una vez que retorne al país donde está trabajando actualmente en el viejo continente. Si bien es cierto, hay un trabajo en conjunto entre Conmebol y FIFA respectivamente tratando de exhortar y convencer a estos equipos, hasta ahora no se ha llegado a un buen puerto y consecuentemente la FIFA podría incluso sugerir a la Conmebol para que estos partidos de las jornadas 5 y 6 de las eliminatorias sean postergados y reprogramados para antes de marzo del próximo año. Veremos finalmente qué es lo que acontece con esto, recordando que Paraguay tiene que jugar ante Chile el 25 de marzo y después el 30 recibir a Colombia a priori. Esto seguramente se va a resolver entre el día de hoy y mañana y a más tardar el día viernes para tener una certeza sobre qué es lo que va a pasar con estas eliminatorias. Bueno, el equipo paraguayo Libertad ya conoce también a su rival para la siguiente etapa de la Copa Libertadores de América. Hablamos de la fase 2 de la competencia continental a nivel de clubes. Universidad Católica de Ecuador goleó 3-0 frente a Liverpool de Uruguay. Este partido que se realizó en tierras ecuatorianas, Juan Tevez en el minuto 37 puso el 1-0 para el equipo ecuatoriano. Después, en el primer tiempo, antes de que fenezca el acto número 1, Walter Chalá en el minuto 44. El segundo para la U Católica, que recordemos en el partido de ida había perdido 2-1 en tierras charrúas. Jornada lluviosa con mucha agua, partido pasado por agua, el que se animó anoche con victoria, con mucha claridad, con mucha contundencia del equipo ecuatoriano que va a recibir a Libertad el próximo 10 de marzo y después el 17 va a tener que viajar hasta Paraguay para jugar la revancha, es decir, 10 y 17 de marzo respectivamente los partidos de ida y vuelta de la segunda etapa de la Copa Libertadores de América entre la U Católica de Ecuador y Libertad de nuestro país. Guillermo de los Santos ponía el tercero para la U Católica que ayer goleó 3-0 a Liverpool de Uruguay. Bueno, capitán de la selección paraguaya, actualmente capitán del Palmeiras de Brasil, campeón de la Copa Libertadores de América, jugó el Mundial de Clubes, está pasando por un muy buen momento futbolísticamente y ahora es también candidato a ser Rey de América. Gustavo Gómez. Entre los finalistas para el tradicional Premio Rey de América, edición 2021,
distinción otorgada por el periódico El País de Uruguay, figura un paraguayo y es el capitán campeón de América, Gustavo Gómez. El zaguero y capitán de la selección paraguaya aparece como uno de los 10 finalistas para quedarse con el distinguido reconocimiento de Rey de América, algo muy tradicional que se da desde 1986 y que ya han conquistado muchos paraguayos. Entre los candidatos a mejor futbolista del continente están Weberton del Palmeiras, Matías Viñas del Palmeiras, Gustavo Gómez del mismo equipo, Enzo Pérez de River Plate, Ignacio Fernández también del Millonario argentino, al igual que Rafael Santos Borré, Mariño de Santos, Carlos Tevez de Boca Juniors, Luis Adriano del Palmeiras y Brian Romero de Defensa y Justicia de Argentina, último campeón de la Copa Sudamericana. Además de cientos de periodistas de todo el continente, la gente también puede votar y ayudar para la elección vía web del diario El País. Anteriormente, futbolistas paraguayos como Raúl Vicente Amarilla, José Luis Chilavere, José Saturnino Cardoso y Salvador Cabañas fueron elegidos como Reyes de América. Y esto que tiene que ver con el mundo del espectáculo, específicamente con la música, porque ya se dieron a conocer los nominados a los Latin American Music Awards 2021. Han ya desvelado esta madrugada el listado completo de nominaciones que han colocado a J Balvin y a Karol G como grandes favoritos de la noche. Sus 9 candidaturas lo colocan por delante de Bad Bunny, que suma 8, y también de Ozuna, que suma 7. La ceremonia de entrega de estos premios que reconocen la música latina, la música en América, y rinden homenaje a los artistas latinos más influyentes e icónicos del momento, tendrá lugar el próximo 15 de abril en Florida, Estados Unidos. Esta gala, en la que de momento no se ha confirmado actuaciones, pero sí, quien conducirá, va a conducir el show la actriz Jacqueline Bracamontes. Lo que sí está ya abierto es el periodo de votación, ya que los Latin American Music Awards se otorgan por votación popular una vez conocida las nominaciones. Gracias a su disco Colores y su colaboración Ritmo con Black Eyed Peas, J Balvin parte como máximo nominado con 9 candidaturas que incluyen artista, álbum, sencillo, colaboración y artista social del año. Compartiendo el honor se encuentra su compatriota Karol G, también con 9 nominaciones que incluyen artista, sencillo, artista social y colaboración del año, gracias a Tusa con Nicki Minaj y Caramelo con Ozuna y Mike Towers. El puertorriqueño Bad Bunny le sigue con 8 nominaciones, mientras que su compatriota Ozuna tienen 7. También están nominados Anuel AA, Camilo, Black Eyed Peas, Cristian Nodal, y un montón de artistas más. Esto que se va a celebrar el próximo 15 de abril. Información urgente y de último momento que tiene que ver con la región, específicamente en Brasil, porque vuelven a la fase roja en Sao Paulo. El estado de Sao Paulo decretó este miércoles el retorno durante 2 semanas a la fase roja de restricciones para combatir la pandemia del coronavirus en su etapa más letal en Brasil. La medida comenzará a regir desde el sábado a partir de la medianoche. En la fase roja solo se permiten actividades esenciales, principalmente en el área de salud, alimentación y transporte público. También fueron calificadas como esenciales las escuelas y también las iglesias. Sao Paulo, el estado más rico y poblado del país con 46 millones de habitantes, es también el que cuenta con mayor número de muertos, 60.014.
y más de 2 millones de casos desde el inicio de la pandemia, de entre los 10,6 millones de contagios registrados en todo el país. La lucha contra el COVID-19 enfrenta además la lentitud de la campaña de vacunación nacional, pese a la experiencia de Brasil en ese campo. Hasta el momento, apenas 7,1 millones de personas, un 3,3% de la población, han sido inmunizadas en poco más de un mes. Y hablando de Brasil y ciudad fronteriza, con el Brasil hablamos en este caso de Ciudad del Este, específicamente del departamento del Alto Paraná, que está atravesando su segunda ola y se encuentra en una etapa extremadamente crítica, con la ocupación casi en su totalidad también de las camas para terapia intensiva. Claro, y ahora se habla de aumentar los controles, lo que tiene que ver con focos de contagio como podrían ser fiestas clandestinas, cualquier tipo de aglomeración que se vaya generando en el departamento de Alto Paraná. También analizan medidas muy parecidas a las que ya están rigiendo del lado brasileño en Foz de Iguazú. Hablamos incluso, Rolando, de que ya pidieron una cierta cantidad de restricciones. Claro, en este caso apuntan específicamente a la circulación de 20 a 5 de la mañana y también la suspensión de clases presenciales por lo menos por una semana. Ese pedido va a ser remitido al Ejecutivo para que pueda tomar una determinación al respecto. El doctor Kunzle, director de la 10ª Región Sanitaria, también habló con relación a la situación actual por la que está atravesando Alto Paraná. Esto es lo que decía esta mañana. Una reunión bastante importante con todos los organismos públicos de seguridad y también civiles aquí de la comunidad de Ciudad del Este y del Alto Paraná. Nuestros números van realmente en aumento de manera sostenida. Todavía no llegamos al pico, esto va creciendo, empezamos que va a ir creciendo más a medida que pasan los días y las semanas. Entonces, como primer pedido que traemos es tomar mucho más en serio lo que son los controles, principalmente nocturnos, dentro del horario del plazo de nuestro protocolo, que es de 00 a 5 de la mañana, que en ese momento no exista circulación vehicular de personas y el cierre total de los comercios no esenciales. Estaremos apoyando, si es posible, adoptar las mismas medidas de Foz de Iguazú, que es nuestra ciudad espejo. Aquí enfrente somos prácticamente 2 barrios de una misma ciudad. Ellos están con su toque de queda de las 20 horas por 10 a 14 días y bueno, vamos a ver si eso podemos congeniar también aquí dentro de esta reunión. Todo lo que nosotros nos vamos enterando ya le estamos pasando a la Fiscalía. Estamos insistiendo con ellos para que se revise, se visite estos lugares donde se están armando fiestas los fines de semana. El control debe ser mucho más efectivo y se debe multar a las personas o las organizaciones o los locales de eventos que están infringiendo en este momento el protocolo sanitario.
16:01 en todo el territorio nacional. Momento de darle un repaso a los datos actuales del tiempo. Así está la ciudad capital. La temperatura de 35 grados, cielo nublado a estas horas, humedad de 47% y atención. Y Rolando, mira acá en los datos. 39 grados es la sensación térmica. Demasiado calor, muchísimo. Y eso significa que hay mucha humedad también. En realidad no tanto, pero sí se siente ese calor intenso allá afuera y pronostica lluvias para lo que resta de la jornada según la Dirección de Meteorología. Atención, tarde, noche y madrugada. Para la noche nos espera una noche bastante cálida y una temperatura que iría de 31 grados a 26. Y ya por la madrugada también pronostican lluvias y una temperatura que iría de 26 grados a 23. Hay una alerta meteorológica también y ojo con esto, el fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y todos estos fenómenos en forma puntual y de muy corta duración. La zona de cobertura, la región oriental y centro de la región occidental, los departamentos afectados, centro y oeste de Concepción, este y norte de San Pedro, este y oeste de Caaguazú, Itapúa, Misiones, sur de Paraguarí, Alto Paraná, Canindeyú, centro y norte de Presidente Hayes, sur de Alto Paraguay y centro y este de Boquerón. Hablemos de los desembolsos por parte del IPS. Prevén que desde esta semana ya el Instituto de Previsión Social pueda realizar el desembolso de subsidios correspondientes a enero y febrero para 18.000 trabajadores que aún se encuentran suspendidos. Pedro Halley, gerente de prestaciones económicas, afirmó que una vez que concluyan los trámites, los pagos van a ser efectivizados. Cada beneficiario de la compensación va a recibir los pagos correspondientes a estos 2 meses. Familiares de la joven desaparecida Dayana Mendoza se manifestaron en el transcurso de esta jornada frente al juzgado y sostienen que hace meses están aguardando los resultados de ADN. Temen que su expareja, sospechoso de su desaparición, quede en libertad. Juan Manuel Ayala Acevedo juró hoy como nuevo diputado en reemplazo al fallecido Robert Acevedo. Recordemos que este último perdía la vida la semana pasada a causa del coronavirus. Este miércoles juró este joven de 27 años, es abogado, fue en su momento funcionario de la gobernación de Amambay y es sobrino de Robert Acevedo. Para esta tarde se prevé una manifestación frente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en repudio al posible aumento del precio del pasaje. Esto surge tras el anuncio hecho por los representantes de Cetrapan, quienes habían anunciado un paro en sus actividades por 48 horas el próximo 8 de marzo. El cuadro del joven José Sabán avanza, va mejorando, según mencionaba el médico Agustín Saldívar, el director del Hospital del Trauma. Comentó que el joven, el único sobreviviente de la tragedia aérea, tiene un cuadro que va siendo menos complejo. El paciente está ahora con una apertura ocular espontánea. Dijo que está en proceso de retirarle el respirador, esto de manera progresiva. Sabán tuvo que ser sometido, recordemos, hace unas semanas a una compleja cirugía en la cabeza que por fortuna concluyó con éxito. Varios allanamientos se realizaron en esta jornada en busca de los principales sospechosos del doble asesinato ocurrido
en Itacurú. En uno de estos procedimientos fue detenido un hombre en cuyo poder se incautó una escopeta calibre 12, vestimentas camufladas que presumiblemente había sido utilizada para el crimen. En los demás procedimientos también se encontraron armas de fuego, celulares, mira telescópica, entre otros elementos. Se realizó la autopsia a la joven de 24 años que fallecía nuevamente en un caso de feminicidio que ocurría en la compañía Salado de Limpio. ¿Qué fue lo que resultó? Finalmente arrojaron como resultado de la autopsia que esta joven recibió un total de 9 puñaladas, 2 de las cuales causaron el shock hipovolémico que posteriormente le daba la muerte. Recordemos que en este caso la expareja de la joven acabó confesando el hecho, finalmente atribuyéndose toda la responsabilidad. La joven fallecida también presentaba signos de estrangulamiento antes de la muerte, según los forenses, porque presentaba hematomas. Bueno, hablamos también nuevamente de la situación sanitaria en nuestro país. Hablamos ahora del Hospital Nacional de Itagua, que si bien todavía no está en colapso, está allí al límite con un 99% de ocupación, decía la doctora Yolanda González en el transcurso de esta mañana. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente el común denominador entre los familiares tienen que vender sus pertenencias, empeñar lo poco que tienen para finalmente lograr sobrellevar esta situación. O sea, estamos haciendo varias estrategias porque realmente hace 2 meses venimos sufriendo una disminución y una falta de sedantes, fundamentalmente el atracurio, que es un medicamento importado y que no se consigue en estos momentos en el mercado. Es difícil para nosotros, estábamos buscando alternativas, por eso una de ellas es la suspensión de las cirugías programadas que también usan sedantes. Este hospital maneja 20-25 pacientes quirúrgicos por día y si hacemos las programadas esto suma casi al doble. Una de las estrategias es esa para la disminución y ver otras alternativas de drogas como el propofol o la ketamina a usar en vez del atracurio. Recibimos hace 2 semanas 3.500, que no es nada porque el hospital consume por semana 8.000 ampollas de atracurio y 12.000 de midazolam. El midazolam para este fin de semana hemos recibido 2.000, ayer de vuelta 1.000 y de repente hay ítems que falta porque tenemos sí o sí más de 50 pacientes en la terapia intensiva que amanecen, que están intubados y para los cuales sí necesitamos estos sedantes. Por eso es que también seguimos rogando a la ciudadanía que también tome conciencia de lo que está pasando. Si cada paciente utiliza 40 ampollas, iba a decir la directora médica, 40 ampollas, porque si tiene un peso superior también a los 100 kilos, aumenta incluso el consumo, entonces es para 10, para 20 pacientes, no nos alcanza todo, o sea, es una lucha. Tenemos médicos especializados y estamos haciendo la estrategia para la contratación. Ayer vinieron contratos de más de 10 médicos y ahora vamos por más, porque necesitamos como 30 médicos para completar el esquema de guardia. Ahora, esta falta de medicamentos, doctora, hablamos en general porque no solamente se da acá ni en el INERAM, sino también en otros hospitales de referencia. ¿Desde hace cuánto que vienen arrastrando? No, desde diciembre. Desde diciembre estamos, siempre hemos dicho eso, pero recibimos en contrapartida porque la DIGIES trata de alguna manera de paliar, ¿verdad? Estamos 2 o 3 días con medicamentos y 1 o 2 días sin ellos. Y hablamos de medicamentos como los sedantes, como el midazolam, como la fraxiparine, que es otro también de los medicamentos esenciales, y algunos equipos. Pero siempre brindando lo mejor, porque ustedes ven lo que cuesta una terapia en el privado, que no solamente incluye medicamentos, sino todo un staff de primera. Con eso te digo que también la mortalidad es muy baja en relación a lo que atendemos todos los días.
En terapia intensiva estamos en un 99% de ocupación. En el área de internación de clínica médica estamos en 95%, prácticamente ya no tenemos cama. Se está haciendo las gestiones para habilitar más camas, ¿verdad? Porque no es solamente disponer de las camas, sino también disponer de los profesionales que puedan atender a estos pacientes que son muy complejos. Y hacer énfasis sobre todo que a pesar de que tenemos la vacuna, no hay otra medida más segura, y esto lo demuestran estudios bien robustos a nivel internacional, de que las mejores medidas de prevención son el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento. Que si se produce el contagio, al ser una carga viral baja, por lo tanto la enfermedad va a desarrollarse en forma más leve. Con respecto a eso también, ¿se maneja cuántos personales de Blanco ya fueron vacunados también aquí en el hospital? Y nosotros 400. 400. Ya la primera dosis, sí. Hace 16 días que estamos en el hospital internado y 6 días en terapia a mi mamá. Y le pedimos ayuda al ministro Mazzoleni porque ya no hay medicamentos y tampoco ya no tenemos plata para comprar. El Apracurio, por ejemplo, lo más barato que conseguimos es a 50.000 y ese se nos pide de 30 a 40 por día. Después está el Midazolam, está a 15.000 nomás, pero te piden 60 ampollas por día también. Y después le sigue el anticoagulante, eso por ejemplo nos piden 2 o 3, pero ya no hay, a nivel país casi ya no hay, porque por todos lados mandamos a buscar para tratar de que no le falte a nuestros pacientes, ¿verdad? Pero es imposible a veces, y a veces ya no tenemos también plata, vendimos todo lo que tenemos, es costoso esta enfermedad. Vos me decías, ya vendí todo lo que tenía prácticamente para comprarlo. Para comprarle los medicamentos que no le falte a mi mamá, ¿verdad? Y le pedimos ayuda a Mazzoleni porque sinceramente no soy la única. Estamos entre muchos, acá en nuestra carpa estamos entre 12 personas y todos estamos en la misma situación. No tenemos baño, no podemos buscar una sombrita porque apenas buscamos y vienen los seguridad y nos echan de ahí. Quiero que tengan compasión con nosotros no somos animales. Necesitamos de un lugar, de una sombrita. Abajo de la carpa solamente a la noche podemos dormir por el calor que hace en el transcurso del día. Y vos, por ejemplo, doña, ¿cuánto ya gastaste o cuánto gastás por día para comprar los medicamentos y que no le falte a tu madre? Y ponerle en un promedio de 10 millones ya habré gastado en estos 16 días. Bueno, la situación que atraviesa prácticamente los familiares de pacientes en casi todos los hospitales del país. Esto se desataba un poco después de esto que se daba en INERAM, sí. Y de alguna manera generó muchísima indignación. Alejandra sigue trabajando, ayer estuvo contándonos varias historias, pero queremos saber cuál es la situación hoy, Alejandra. Siguen allí la expectativa por tener una respuesta por parte de las autoridades de salud de estos familiares de pacientes. Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando, Fernanda, un cordial saludo para los televidentes. Es así, prácticamente el mismo escenario es con el que nos encontramos justamente hoy. Pueden observar la cantidad de familiares todavía que están apostados justamente aquí en este lugar, pero el conflicto principal ahora es acerca de esta información que empezó a correr principalmente a través de redes sociales, en donde se hablaba de una ayuda que podían recibir los familiares, ya también para conseguir los medicamentos vía amparo judicial a través de la Defensoría del Pueblo. Aparentemente esto no, los familiares, al menos de los pacientes, no están muy conformes con esta situación. Vamos a escuchar un poco lo que mencionan referente también a todo esto. No problema, nosotros solamente es medicamento, el sufrimiento de la gente. La otra gente ya están alargando, vamos a hacer manifestación, traigan su bandera, dice. Y no es así, nosotros solamente medicamento queremos para la gente, no queremos manifestación, no queremos problemas, nada, solamente medicamento nomás. Y algo no es familiar, algo no es, seguro le vamos a agradecer la intención, ¿verdad? Pero no sabemos de dónde viene, no sabemos, ¿verdad? Y no habló con nadie, vino nomás. Yo no tengo problema en escucharle, ¿verdad? Pero ya desde ya, yo como que tengo mi mamá en terapia, no es ese nuestro problema. No queremos,
Ahora estamos viendo en las redes, como te dije, que va a haber manifestación el viernes, traigan su bandera. No, es para llegar a eso. Nosotros solamente peleamos por los medicamentos. Solamente medicamentos, no es guerra. No es contra el director, no es contra los doctores. Sabemos contra quiénes son, sabemos quiénes son los contrarios, que no vienen a dar la cara a ellos, no saben el sufrimiento de la gente. Dice el director, tienen que agradecer por las gestiones que se hizo para usted acá. Él tiene que agradecer que se le hizo un semejante hospital y él está sentado bajo aire ahí. No es nosotros que estamos en el sol. Quería que salgamos del baño y ahora hicieron esa carpa grande para que la prensa saque. Iba a decir él, ahí le pusimos para que la gente se vaya a dormir ahí, ¿verdad? Ese se hizo ahora nomás, porque hay una persona NN que no quiere que se dé su nombre, que le está ayudando a la gente. Desde el primer día que yo estoy, él está ayudando. Trata de comprar medicamentos, el que no come, él le ayuda. Y él pidió esa carpa hoy, él fue el que pidió. ¿Es un político? No es necesario decir eso. Seguro que muchos ya le conocen, ¿verdad? Pero él le agradecemos y no hay nada más que decir. Eso nomás yo quería decir. ¿Hace cuántos días que está acá? 24 días. 24 días. ¿Le escucharía la propuesta? Yo te quiero comentar nomás algo. Vamos a escuchar lo que dice Leo Floren. Hoy no están mis familiares aquí. Nosotros estuvimos entre 3 internados hasta hace poco con mi familia. Yo fui uno de ellos. Estuvimos también por terapia y sabemos todo lo que pasa. Al salir de nuestra internación, siempre le hicimos el seguimiento a los familiares y a los pacientes que están en INERAM. Nosotros lo que hicimos es hablar con la gente de la Defensoría para que la gente de la Defensoría, el defensor del pueblo, tome intervención y pueda, a través de un amparo judicial, que el Estado se haga cargo de los medicamentos. Esa es la intención, más nada. Él vino mal. Él primero se fue a hablar con ustedes, con la prensa. Él no vino a hablar con los familiares. Él no le llamó a la gente afectada. Pero yo no tengo problema. Ellos son la gente que nosotros estamos apoyando porque es nuestra necesidad. No, yo no tengo problema con él. Yo voy a hacer lo que dice el pueblo. Si ellos me dicen, Dani, vamos a aceptar. Si nos está viendo de cara en cara a los gobernantes. Y está viendo, está sintiendo, está viendo dónde estamos. Yo le puedo leer, señora, lo que dice. Lo que queremos aprovechar es lo que le pedimos a ustedes, la prensa, porque ustedes son nuestra solución. Gracias a ustedes se está llegando por todos lados esto, ¿verdad? Que no abandonen nomás esto, que no abandonen. Tal vez, como él dice, hoy no está, pero mañana puede estar él. Y que no abandonen nomás, que sigan con las investigaciones. Porque ni una autoridad de arriba vino a dar su cara acá. Eso nomás, que no abandonen, porque si la prensa abandona, nosotros no podemos hacer nada. Leo, si nos podías explicar un poquito cómo va a ser el trabajo, esta lista que, bueno, vos trajiste ahora, un documento para que se firme. Mira, nosotros lo que hacemos es lo siguiente, una petición al defensor del pueblo, a la Defensoría del Pueblo, para que a través de una medida cautelar, por la intervención de la Defensoría del Pueblo, el Estado se pueda hacer cargo de todos los medicamentos que están en falta. O sea, es una nota donde le pedimos al defensor del pueblo que a través de los parte de lo que va mencionando este hombre que quiere juntar firmas para presentar el pedido ante la Defensoría del Pueblo, mucha burocracia para lo que necesitan realmente los familiares, que es acciones concretas ya, ahora. Bueno, vamos a seguir con Alejandra Pereira más adelante con relación a la situación también que está ocurriendo a estas horas de la tarde en el INERAM. Plano internacional, tenemos que hablar de este terremoto que sacudió el día de hoy. Gran parte de Grecia ha temblado este miércoles con intensidad tras sufrir el que se estima que sea uno de los terremotos más intensos registrados en el país en décadas, con una magnitud de 6,3 en la escala de Richter. El sismo, que se ha producido a las 12:16 local, ha tenido su epicentro a 16 kilómetros al sur del municipio de Elazona, en Larisa, y una profundidad de 10 kilómetros. La sacudida se ha dejado notar con fuerza en su capital, Atenas, situada a 400 kilómetros del epicentro, e incluso en países vecinos como Macedonia del Norte, Kosovo y Montenegro. Las autoridades griegas no han tenido que lamentar por el momento ninguna víctima mortal, pero según informaron, 3 personas han resultado heridas a causa de la caída de ladrillos y escombros de edificios derrumbados durante el temblor.
Además, por lo menos 6 personas tuvieron que ser rescatadas de edificios que habían sufrido derrumbamientos y se estima que una treintena de casas hayan quedado completamente destruidas. Noticias, 4 de la tarde, 26 minutos. Reacción en todos los sectores, en todos los ámbitos con relación a la situación del sistema sanitario. La Cámara Baja hoy no fue la excepción, también duras críticas a la falta principalmente de medicamentos en los principales centros respiratorios, Fernando. Exactamente, pidiendo algún tipo de solución. Los diputados finalmente, varios de ellos hicieron uso de palabra para criticar las acciones o las inacciones del Ministerio de Salud. Primeramente escuchamos a la diputada Celeste Amarilla, también al diputado Salustiano Salinas, el último, que decía que si Mazzoleni no es capaz de gerenciar este tipo de crisis, que renuncie. Hemos creado, repito, una nueva cepa, mortal como pocas, COVID más corrupción. Y mientras eso no termine, van a seguir muriendo paraguayos. Ahora no hay medicamentos. ¿De qué sirven las UTI? ¿De qué sirven las ambulancias si ahora no hay medicamentos? ¿Cómo más nos van a matar? ¿Cómo más nos van a matar, presidente de la República? Nos morimos por el camino, nos morimos en el interior, ahora nos morimos en el INERAM. No existe un solo paraguayo que pueda sobrevivir a una enfermedad grave de Capiatá en adelante. Todos tienen que venir a Asunción. Todos. Se mueren en Capiatá, en Pacaraí, ¿y qué no será en Pedro Juan Caballero? ¿Por qué Robert Acevedo no estuvo en la terapia intensiva recientemente inaugurada en Pedro Juan Caballero? Porque no sirve. Tuvo que venir hasta acá. En Paraguay solamente pueden salvarse los que llegan a Asunción, los que no mueren por el camino. No hay medicamento, no hay reactivo, no hay nada, absolutamente nada. Y si un ministro no puede tomar la rienda, si no puede controlar sus hospitales, especialmente los hospitales grandes, yo no sé qué es lo que puede hacer. Estamos en pandemia, la gente se está muriendo, no podemos estar sin medicamentos. Ahora, si no le dábamos nosotros los recursos, entonces no hay problema. Podemos callarnos, pero 1.600 millones de dólares se le ha dado a este gobierno para solucionar los problemas. Ayer escuché al presidente Mario Aldo diciendo de que él, si se enferma, va a ir al INERAM. Y hora después le renuncia al director diciéndole que ya no puede estar en el INERAM porque no hay nada. ¿Cómo quiero que se vaya el presidente de la República y no encuentre un antibiótico en ese hospital? Esta mañana estuve viendo el noticiero. El SEME, el que le ayuda, el que le trae, el que le traslada a la gente, a los enfermos, tiene una sola ambulancia que tiene terapia intensiva. Y no digo yo, lo dijo el director del SEME. Una sola ambulancia para 7 millones de habitantes. Y tiene 8 ambulancias en total para todo el país. Y eso es lamentable, señor ministro. Lamentable, señor presidente. A nivel de de pulso, Mario Aldo Benítez, es cambiar a la de ministro de Aleño, hay gente o alea ya se los han de compatriota del presidente. Cambiamos de información, damos seguimiento a este caso ocurrido en zona de Itacurú del fallecimiento de 2 menores de edad. La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron 4 allanamientos en simultáneos para localizar
al presunto autor de esta ejecución. En uno de los procedimientos detuvieron a un sospechoso. De acuerdo a testigos que tenemos y que habían manifestado que supuestamente uno de los autores estaría vestido en aquel momento con ropa camuflada, con vestimenta camuflada, y que aparentemente también el arma utilizada, y según las evidencias encontradas en el lugar, podría tratarse de una escopeta. Es así que, buscando estas evidencias, hoy nos constituimos hasta la estancia, allanamos 4 retiros, y en los 4 lugares encontramos varias evidencias que podría guardar relación con el hecho investigado, y aparte de eso procedimos también a la detención de una persona, más la ropa camuflada, escopetas, rifles, varios cartuchos y dinero en efectivo, la suma de 10 millones de guaraníes. Todo esto nos conduce a suponer que podría tratarse de la persona que tuvo o que podría haber tenido la autoría de este hecho que estamos investigando. Nosotros tuvimos después resultado de criminalística que en el lugar habían encontrado vainillas heridas de escopetas. Y coincidentemente hoy en el transcurso, durante el allanamiento, encontramos varios cartuchos, inclusive en una de las escopetas encontramos características similares a las encontradas en el lugar del hecho. Es así que nosotros suponemos que podría tratarse de la misma arma utilizada para perpetrar el hecho. No obstante, todas estas evidencias o elementos que fueron recolectados, tanto del lugar del hecho como del allanamiento, están siendo sometidos a pericia. ¿Se están buscando más personas implicadas en este hecho? Sí, nosotros presumimos que habrían más personas involucradas por la declaración que tenemos, la declaración testifical que tenemos. Es así que estamos abocados a esa tarea investigativa y vamos a ver si tenemos resultados positivos, así como ya estamos teniendo durante el transcurso del día o la semana. En el transcurso de esta jornada, Fernanda, la Asociación Paraguaya de Enfermería y Gremios Unidos de Enfermería emitieron un comunicado con relación a la situación sanitaria actual y la falta de medicamentos para pacientes en UTI. Y entre otras cosas, ellos solicitan al Ministerio de Salud que compre todos los medicamentos disponibles en el país para que pueda abastecer en los diferentes hospitales. Y ya estamos en comunicación con la licenciada Mirna Gallardo para que nos cuente con relación a la postura que asumió la Asociación Paraguaya de Enfermería. Licenciada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para vos y para la señora periodista también que te acompaña, Rosana. Bueno, es una postura firme que hemos asumido desde la Asociación Paraguaya de Enfermería, la FENAE y todos los gremios unidos de enfermería a nivel país. ¿Qué tipos de medicamentos ustedes le exigen, licenciada, al ministerio que adquieran? ¿Lo que son para uso de terapia intensiva? Sí, son los que son para terapia intensiva, las drogas de sedación y las drogas vasoactivas como ser la noradrenalina y de sedación, midazolam y atracurio. También por este medio exigimos se haga el control que corresponde al Ministerio de Salud porque los precios se han disparado y acá hay las farmacéuticas están lucrando con estos medicamentos en este momento tan crítico. O sea, de un costo de 80.000 se fue hasta 110.000 guaraníes están vendiendo en algunos centros. Esto ya es inadmisible. Por eso exigimos al Ministerio de Salud que se adquiera todo lo que hay y se provea de forma gratuita, considerando que están los fondos del préstamo para emergencia para hacer frente a la pandemia. Licenciada, ¿hace cuánto que se tenían estos montos que usted menciona de 80.000 guaraníes cada ampolla y en qué momento es que empiezan a dispararse? En la fecha me han reportado colegas que los familiares están comprando a 110.000 guaraníes en algunos sitios. ¿Pero desde cuándo que empezó a subir de precio de esa manera? Y conforme va incrementándose la necesidad y va agudizándose, están disparándose los precios. Por eso es que tiene que haber un control. Nadie puede en este momento estar lucrando con la necesidad de todos los pacientes, de los usuarios. Ahora, licenciada, se da una situación muy particular. En el sector público no hay estos medicamentos para los pacientes que están en terapia intensiva y los familiares tienen que buscar como pueda pagando precios exorbitantes. Ya en el sector privado, en los sanatorios privados,
tienen estos medicamentos. Se habla de un faltante, una escasez a nivel mundial, pero todo el tiempo está en stock, al menos no hay faltante en nuestro país. ¿Qué cree usted que está pasando? ¿Por qué razón el sistema público no está contando con estos medicamentos? Y falta de gestión, tienen que hacer los procedimientos correspondientes. Entiendo que en las licitaciones no se presentan, pero hay que buscar otros mecanismos. Lo que no podemos hacer es dejar que toda la ciudadanía siga haciendo ese gasto exorbitante de bolsillo, porque hablamos de 3 y 4 millones en algunos casos de gasto por día. No hay un ciudadano que pueda aguantar ese gasto diario. Bueno, ¿cuál es la situación actual? Ustedes que están allí en el constante apogeo de los diferentes hospitales, hablamos de una ocupación casi en su totalidad en prácticamente todos los puntos del personal sanitario que sigue cayendo. Hoy hablaban de 2 personal más que fallecieron a raíz del COVID-19. Sí, 2 compañeras que fallecieron en el hospital de clínica, una funcionaria administrativa y la otra colega, la otra compañera de servicios generales de 35 años de edad que falleció. Esta compañera en el hospital de clínica no ha encontrado ni los laboratorios para hacerse. Es lamentable esa situación. Tenemos que encontrar algún mecanismo para que podamos contar por lo menos con todos los estudios y los medicamentos en todos los centros asistenciales. Licenciada, con estos números ya suman, si no recuerdo mal, 24 entonces los personales de enfermería fallecidos. 22 enfermeras fallecidas y 4 en terapia intensiva grave en este momento. O sea que ni para el personal de salud había el tema de medicamentos y otros estudios que tenían que realizarse, tuvo que ser trasladada a otro lugar. O sea que también ustedes sienten prácticamente lo mismo que está sintiendo el común de la gente que va en busca de asistencia. Así mismo, nosotros sentimos exactamente lo mismo, es más, lo vivimos a diario con los usuarios, con su impotencia y su desesperación de no saber de dónde sacar el dinero para adquirir esos medicamentos. Nosotros vivimos la misma desesperación con nuestras colegas, teniendo que hacer actividades polladas, piseadas, pancheadas, con tal de juntar un poco de dinero para pasarle a las familias. Es una situación realmente angustiante para nosotros. Licenciada, por último, para ir cerrando, ¿tuvieron algún tipo de respuesta ya, retorno por lo menos informal a este comunicado? ¿Alguien del Ministerio de Salud que se haya comunicado con ustedes? Nadie se ha comunicado. Mañana nos movilizamos nuevamente frente al Hospital de Clínica. El viernes frente al Hospital Nacional, otro grupo, también en el cruce Carolina, Salto del Guairá, departamento de Canindeyú. Va a haber una movilización también en San Pedro. Estamos siendo la voz de nuestros usuarios en este momento, la voz de todos nuestros pacientes. Licenciada, ¿para qué hora es la manifestación convocada mañana en el Hospital de Clínicas? 9:30. 9:30. Perfecto. Gracias, licenciada, por este contacto, muy amable como siempre. Gracias a ustedes por hacer visible la difícil tarea que nos toca vivir. Exactamente. La licenciada Mirna Gallardo de la Asociación Paraguaya de Enfermería, con relación a este comunicado donde exigen al Ministerio de Salud comprar todo el stock disponible a nivel país para proveer de forma gratuita a aquellos pacientes que lo están necesitando. Por otra parte, también lastimosamente se perdieron otras 2 vidas más que forman parte del grupo de personal de Blanco. Es así, 16:40. Seguimos con más información, pero antes hacemos una breve pausa y ya venimos. Otro tema también que debemos abordar guarda relación con la amenaza de los empresarios del transporte con el paro de 48 horas el próximo 8 de marzo. Exactamente, y con respecto a esto, hoy se realizó una reunión en el Viceministerio de Transporte. ¿Qué era lo que decía Pedro Britos, viceministro de esta cartera? Que luego de esta reunión todos los transportistas entregaron una serie de documentos también con respecto a la posible suba de pasaje que tiene que ser analizada ahora por el equipo económico. Acá la idea y la conversación se centró en transmitirle tranquilidad a la ciudadanía, a los usuarios del transporte,
no veo la necesidad ni siquiera de los transportistas también de ir a un paro, ¿verdad? Acá hay que hacer como siempre se hizo, solamente que creo que en esta oportunidad hubo un error de estrategia de anunciar un paro, porque eso alarma a la ciudadanía. Acá lo que corresponde hacer lo que siempre se hizo, como siempre tuvimos la conversación con todos los medios. Subía el gasoil, tiene un impacto, se hace el análisis, se consigna la tarifa. Baja el gasoil, baja, tiene un impacto para abajo, se hace el análisis y baja el precio, ¿verdad? O sea, eso es algo, un procedimiento de varios años, ¿verdad? Que es un procedimiento normal cuando tenemos la diferencia o la fluctuación del precio del gasoil. Lo que hemos visto es el ajuste de 375 guaraníes en las facturas que han arrimado para demostrar de que hubo un aumento de gasoil al sector de transporte. Lo indefectible es, viceministro, que se va a dar este aumento. ¿Cuánto se va a dar? Es lo que todavía no se puede definir. El aumento yo no puedo decir si se va a dar, porque yo quiero un poco construir comunicacionalmente el tema, porque parece ser que hay una ansiedad de comunicar una mala noticia que es el aumento del pasaje. No debería de ser así, ¿verdad? Porque eso causa una angustia a la gente que utiliza el transporte público y que lo utiliza día a día, ¿verdad? Y por muchas circunstancias, no solamente estamos el tema de la regulada, que he hablado con muchos de ustedes en su momento, esta mañana hablaba contigo, multamos ya empresas ahora, vamos a seguir multando a las empresas que incumplan su frecuencia. Entonces, acá lo que tenemos que hacer, porque la decisión de la suba o no, si se traslada eso al usuario, o si el subsidio absorbe el Estado, porque muchas veces la gente, el subsidio se va al transportista. Claro, pero eso es aparte. El subsidio no es aparte. Porque la pregunta que yo te hice es si va a subir o no. Ahora, si va a recaer esto sobre el usuario. Te explico por qué no es aparte. Porque cuando vos haces el análisis, el equipo económico toma la decisión si hay una parte que le traslada al usuario o si el Estado absuelve esa diferencia para que no impacte en el usuario. Bueno, hablemos de tenis porque realmente se genera mucha expectativa en torno al regreso de su majestad. Hablamos de Roger Federer, que sin embargo anunció que no va a estar en el Abierto de Miami en los Estados Unidos. El campeón defensor, el suizo Roger Federer, se retiró del Abierto de Miami de este mes mientras trabaja para volver a estar en plena forma física después de las cirugías para reparar su rodilla derecha, informaron medios estadounidenses. La estrella suiza de 39 años, que no ha jugado desde que perdió en las semifinales del Abierto de Australia el año pasado, regresará después de un año de descanso en el Abierto de Qatar en Doha la próxima semana. La retirada de Federer es un golpe para los organizadores del torneo de Miami, que se vieron obligados a cancelar el evento del año pasado cuando el caos por el COVID-19 dejó el deporte en Estados Unidos totalmente paralizado. Sin embargo, igual esperan que tenga una buena repercusión este evento, ya que van a estar los otros dos exponentes más importantes de la actualidad y de los mejores de todos los tiempos. Hablamos del serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal. Noche de Copa Libertadores de América, 21 a 30 horas, Estadio Luis Alfonso Gianni en Villa Elisa. Allí Guaraní va a intentar sellar su pasaporte a la siguiente etapa de la competencia. El legendario quiere asegurar su presencia en la siguiente ronda de la Copa Libertadores ante el Royal Party boliviano, haciendo pesar la localía y la ventaja de 4-1 que se trajo del partido de ida. En el Estadio Luis Alfonso Gianni en Villa Elisa, a las 21:30 es la cita copera. El brasileño Rafael Tracy será el árbitro principal del juego. El rival en la siguiente ronda será el Atlético Nacional de Colombia, siempre que evidentemente se cristalice hoy la clasificación. El equipo que prepara Gustavo Costas es con Gaspar Servio en el arco, retorna el argentino al arco aurinegro, con Juan Franco como lateral por derecha, Alexis Villalba, Roberto Choco Fernández y Guillermo Benítez. En medio sector con Nicolás Maná, Ángel Benítez, José Florentín y Josué Colmán. Y adelante Antonio Marín y Raúl Bobadilla. Guaraní llega con una gran ventaja, con un combustible anímico importante después de vencer de visitante justamente en Villa Elisa Sudamérica por 3-1 por la fecha 5 del torneo de apertura del fútbol paraguayo.
Bueno, les invito a ver esta historia bastante particular. Ya había sobrevivido a la tragedia del Chapecoense en el año 2016 cuando perecieron 71 personas. Ahora de vuelta, milagrosamente se salvó en un accidente mortal. Agradecer a Dios, es el que me ha protegido y tengo fe de que Él ha sido el que Él ha sido. Y yo estoy muy contento de tener otra nueva vida. Edwin Tumiri, auxiliar aéreo boliviano, fue una de las 6 personas que no perdieron la vida en la tragedia aérea del Chapecoense en el 2016, en la que murieron 71 tripulantes, al estrellarse un avión de la aerolínea Lamia en Colombia. Y esta semana volvió a salvarse de milagro. Solo sufrió una herida en la rodilla en un accidente de un colectivo en una ciudad de Bolivia, en donde fallecieron 21 personas. Él es uno de los 30 sobrevivientes. Tumiri viajaba en un micro que desbarrancó en la ruta entre Cochabamba y Santa Cruz. ¿Ya sabías de que eso iba a terminar una tragedia? Claro, semejante velocidad. Como te decía, me agarré duramente de los dos lados. Con la ventana más me apoyé así y daban vueltas. Me agarraba cerrando mis ojos. Y ya al final me solté. Me fui a gata, salí. Creo que por la ventana salí, si no me equivoco. ¿Herida en la rodilla? Sí, es grande, había sido, recién me fijó. ¿Te cortaste con la estructura de la Sí, yo creo que sí, porque en el momento no se parecía golpe. Los otros sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense fueron el futbolista Elio Neto, que no pudo volver a la actividad oficial, el arquero Jackson Follman, que perdió una pierna, y el defensor Alan Ruschel, quien sigue en actividad y ganó el ascenso con el Chapé, la azafata Jimena Suárez y el periodista brasileño Rafael Hensel, que murió de un paro cardíaco en el 2019 mientras jugaba al fútbol con amigos. Final ya de Tarde Noticias, queda todavía muchas informaciones pendientes de lo que pasa en el Ministerio de Hacienda, reunión entre representantes del Ministerio de Salud, también Hacienda con relación al tema de la adquisición de medicamentos. Claro, vamos a estar siguiendo eso también. Kiara, hay también alerta meteorológica, mucha atención para toda la gente. Sí, señora, así es, mucha atención. El fenómeno esperado de lluvias con tormentas eléctricas moderadas o fuertes, ráfagas de vientos también moderadas o fuertes, y este fenómeno todo de manera muy puntual y de muy corta duración, así que atención con esto. Bueno, nosotros nos reencontramos mañana, ya viene la gente del Noticiero Central. Exactamente, será hasta mañana. Gracias. Chao.